Los personajes y el mundo de Naruto pertenecen a Masashi Kishimoto. Advertencia. Violencia, maltrato físico y psicológico, drogas, palabras altisonantes, situaciones fuertes y altas posibilidades de contenido sexual explícito y spoilers. Desesperación. Parte primero. Se escuchó una gota de agua caer en un charco y después un vacío silencio reinó el lugar. La oscura habitación se iluminó por unos segundos y seguidos se escuchó el fuerte retumbar del cielo, haciendo eco en cada vacío recoveco de aquella estancia tan tétrica y desolada, volviéndola un lugar aún más tenebroso de lo que ya podría parecerle a cualquier persona normal. Las frías paredes estaban cubiertas por una losa blanca con detalles azules, antaño habrían dado una sensación de paz, serenidad y tranquilidad, pero ese no era el caso aquel día, cuando ya las losas estaban delineadas y sombreadas por el moho y algunos hongos que se iban adhiriendo a los muros gracias a la humedad y la falta de limpieza. El suelo, otrora blanco, se había perdido años atrás debajo de gruesas capas de polvo. El viento se lamentó con tal fuerza, que la piel se le erizaría a cualquiera. Un extraño crujido se escuchó y una figura, que estaba escondida en una esquina, bajo lo que quedaba de la puerta de aquel lugar, se movió ligeramente. Sus enormes ojos, abiertos de par en par, observaron el siguiente rayo atravesar el lugar, una sonrisa torcida se formó en sus labios y saliva comenzó a escurrir hasta su mentón. Movió la cabeza en un medio círculo, tronando su cuello y luego de moverla hacia la izquierda y rápidamente agacharse hacia la derecha, cerró los ojos y en su rostro se formó un gesto de aparente incomodidad. Sus ojos permanecieron cerrados, mientras sus manos apretaban con fuerza sus mejillas, arrancándose con las uñas una ligera capa de suciedad de la piel y dejando ligeros surcos en su rostro, ganándose un aspecto aún más descuidado y extraño al que ya poseía. El eco de una gota de agua al caer, hizo que sus ojos se abrieran y su respiración se agitara un poco. Cerró los ojos con fuerza y negó, mientras se encaramaba un poco más contra aquellas paredes y un extraño sonido, entre asustado y excitado, escapaba de sus labios. Si las gotas y de lluvia y el día era oscuro y frío, la temporada de huracanes había comenzado apenas unas horas atrás y la tormenta ya estaba azotando la costa, el viento sacudía la flora sin piedad y se colaba por cada rendijilla, por más pequeña que fuera y helaba lo que tocaba de inmediato. Los alrededores estaban desolados, de vez en vez se escuchaba el sonido de pasos apresurados salpicando el agua de los enormes charcos que se habían formado, pero los demás sonidos eran causados por la incesante lluvia y los fuertes vientos, que azotaban todo a su paso. Se llevó las manos a los oídos al escuchar otro aullido del viento y gruñó un poco, intentando opacar el extraño lamento que se empezaba a escuchar y que podía ser cualquier cosa. Sus labios se separaron y su mentón tembló, mientras el aire entraba a su cuerpo, produciendo un sonido sordo que se combinó con el castañear de sus dientes. El frío se había hecho presente apenas una hora atrás, volviendo casi insufrible el andar sin un poco de cobijo encima. Todo se aunaba a su situación actual y la volvía aún más miserable, desesperante y melancólica que antes. Cualquiera se volvería loco de estar en su lugar y cualquiera que no comenzara a acostumbrarse a las voces, los deseos incontenibles de cometer atrocidades y el descontrol. Tal vez era la desolación del lugar y el sonido de la lluvia lo que causaba esa extraña atmósfera. Tal vez podría ser otra cosa. Y fuera ni otra gota de agua cayó, creando un corto sonido, que produjo un ligero eco. Alguien surcó el pasillo a paso apresurado y los ojos verdes del muchacho se abrieron de nuevo, esta vez enfocando en un punto al frente. Observó su reflejo, frente a él, en un trozo de espejo. Pudo notar lo marcadas que estaban las ojeras ahora, después de no haber podido dormir por 3 días, su piel estaba más pálida, sus ojos rojizos y su mirada ya no lucía como antes, ahora se veía desquiciada y aquello solo logró que cerrara los ojos y volviera a mover la cabeza de manera brusca, para un lado, para el otro, dando medio giro y dejándola caer hacia atrás al final. Y si las gotas fueran y sus ojos color mar se abrieron de nuevo y miraron hacia el techo, el cual estaba enmohecido y la pintura comenzaba a caerse en pedazos. Careciendo su mirada de emoción alguna, inmóvil, casi sin vida, miró el lugar como si fuera lo más maravilloso en el mundo y decidió ignorar el sonido de una respiración agitada y unos pasos acelerados en la lejanía. Su rostro se relajó un poco, no dejando de mostrar lo que sentía, ni siquiera reflejaba sus turbulentos pensamientos. Se levantó de pronto y corrió hacia el espejo, mirándose fijamente, podía ver las heridas que había intentado causarse, había fallado rotundamente gracias a la gruesa capa de tierra que lo estaba cubriendo y que intentaba quitarse con desesperación.
Ceñudo, estampó su puño en el espejo y tomó uno de los trozos de inmediato, dirigiéndolo hacia uno de sus brazos y clavándolo con fuerza justo sobre la vena, con claras intenciones de arrastrarlo hacia la muñeca y abrirse la piel. Mas al deslizar aquel objeto cortante, solo logró ver cómo se iba cuarteando la tierra y los trocillos comenzaban a caer al suelo. Furioso arrojó el trozo de espejo hacia la pared, rompiéndolo en pequeños pedacitos que volaron en todas direcciones. Su pecho subía y bajaba a una velocidad impresionante, comenzaba a encorvarse un poco y a levantar los brazos, sus ojos miraban la habitación, sin poder mantenerse en un mismo lugar y volvió a formarse aquella sonrisa torcida en sus labios. Sus manos se crisparon y fueron a parar a sus oídos, sin poder evitarlo, dejó salir un fuerte grito, lleno de ira, desesperación y miedo. Cayó de rodillas al suelo y comenzó a agitarse, negando, gruñendo, implorando porque aquello se detuviera. Sus manos se volvieron puños sobre sus oídos y luego golpearon el suelo, sintió como se arrancaba algunos cabellos, mas no le importó, golpeó el suelo varias veces, mientras gritaba y se sacudía. Si las gotas de lluvia fueran de sangre fresca y basta. Guardó silencio y tragó saliva, observando cómo se movían los músculos de su cuello por unos momentos y después de unos segundos sus ojos se desplazaron hacia el reflejo de aquella mancha oscura que lo rodeaba. Era una mancha reciente, lo sabía, estaba seguro, porque él había sido el causante de aquella nueva mancha en aquel baño, de aquel hospital abandonado. Separó los labios durante unos momentos, para tomar un poco de aire y empezó a negar, frenéticamente, mientras su respiración se agitaba y lágrimas parecían querer formarse en sus ojos. Abrió los ojos y observó en todas direcciones, sintiendo cómo cambiaba drásticamente la energía alrededor suyo y incluso se atrevería a jurar que el viento había cambiado de dirección por unos segundos y que la gota de agua que caía y hacía eco en esos momentos se había adelantado cuanto menos un par de segundos. Se quitó los mechones de cabello rojo que le cubrían la vista y observó mejor los muros, buscando algo que le diera una pista de qué era lo que estaba pasando. Sus ojos vagaron por toda la estancia durante unos segundos, no muy seguro de lo que había pasado y de la razón por la cual la energía había cambiado de esa manera, decidió volver a acostarse y se acurrucó en el suelo de lado, mientras ignoraba los sonidos de la tormenta que hacían eco por todos los rincones vacíos de aquellas habitación y pasillos abandonados. Dejó salir un suspiro y cerró los ojos de nuevo, sintiendo como el frío comenzaba a calarle lentamente. Se abrazó a sí mismo y de nuevo adoptó aquel semblante ceñudo, apretó los dientes con tanta fuerza que comenzaron a dolerle y sus labios se separaron. Apretó los párpados, algo dentro de él decidió que era momento de cambiar el tema de conversación. Después de todo ya se había aburrido de la canción. Quizá un chiste podría elevar estos ánimos. Su rostro se contrajo en una mueca de terror y el sonido de un nuevo lamento hizo que la piel se le erizara, mas no de miedo, sino de una extraña emoción que comenzaba a llenarle las venas con adrenalina. ¿Cómo estarán tus hermanos, Temar y Kankuro? Abrió los ojos de golpe y se sentó, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que comenzaba a dolerle el pecho, la boca se le secó por completo y no pudo evitar hundirse en una marea de recuerdos, en la cual estuvo naufragando durante varios minutos, el tiempo suficiente para sentir que el terror iba creciendo dentro de él. Se llevó ambas manos a la cabeza de nuevo y negó, mientras su cuerpo convulsionaba un poco al ver la sonrisa de su hermana, al escuchar la voz de su hermano. Dejó que sus recuerdos lo embargaran, sin poder evitarlo, hasta que comenzó a reír y entonces ya no estaba recordando, estaba viendo a su hermana, su adorada hermana, su cabello rubio estaba oscuro, sus ojos, comúnmente astutos, lucían aterrados y apagados, su piel pálida. Sus labios estaban amarillos y entreabiertos y podía ver el color carmín comenzar a teñirlos desde adentro, lentamente, hasta que aquel color cayó de sus labios en un hilillo. Se ve hermosa de carmín y el carmín le va bien, combina con su piel y un susurro se escuchó al mismo tiempo que otro trozo del espejo será arrojado al viento, produciendo un sonido fastidioso al romperse. Se dedicó a escuchar el sonido de la lluvia y entonces notó los pasos apresurados de alguien que recorría por el pasillo que se encontraba a 2 niveles arriba del nivel en el que se encontraba él. ¿Quién podría tener la energía y la voluntad de levantarse y correr por el pasillo? Abrió los ojos, olvidándose de aquella incógnita de inmediato para crear una nueva. ¿Cuánto tiempo llevaba tumbado ahí? Sus cejas se alzaron durante un ligero segundo, aquellos pasos se estaban acercando al nivel en el que estaba él, podía escuchar a aquella persona correr ahora en el nivel anterior, pronto pasaría corriendo por ahí. ¿Sería un hombre o una mujer? De nuevo su rostro se tranquilizó, volvía a la mirada vacía y el semblante carente de emoción alguna.
y caía otra gota de agua. Había escuchado un susurro de nuevo y entendido su nombre entre ese sonido de viento y voz. Movió su cabeza lentamente hacia atrás, hasta que pudo ver en la tina de baño. Había ahí una muchacha, lucía pálida y enferma, sus ojos verdes lo miraban fijamente, perdiendo lentamente el brillo y de sus labios se escapaba aún un hilillo de sangre. Su cabello negro caía por el borde, al igual de una de sus manos, la cual había manchado de carmín la blanca bañera. Solo pudo mirarla en silencio, sintiendo algo dentro de él refulgir de excitación y deseando poder despegar la mirada de ella, pero no podía, algo no se lo permitía. Se ahorró la mueca de asco y pánico, también se ahorró las ganas de gritar y arrancarse el cabello, simplemente observó a la muchacha mover un poco la mano y separar los labios, antes de que dejara salir su último aliento. Sus ojos perdieron de inmediato cualquier resquicio de vida y se volvieron dos orbes opacos que no dejaban de mirarlo y de torturarlo, de culparlo, de hacerlo recordar lo que había pasado. Haciendo recordar la manera en que la había lastimado, deseando verla sangrar, deseando ver cómo se escapaba la vida de ese cuerpo menudo. Sus ojos miraron la gota que se formaba en la punta de los dedos de la muchacha y que caía al suelo al cabo de unos segundos, salpicando sobre aquel charco de agua con sangre y suciedad que se había formado. Desvió la mirada, sintiéndose nauseabundo unos momentos, aterrado además, de saber que por alguna razón extraña que desconocía, había disfrutado ver cómo la muchacha le miraba al morir y había disfrutado escucharla decir su nombre, había disfrutado la manera en que le había lastimado, cortándola, haciéndola que sangrara. Aunque una parte de él se había odiado y estaba muerto de pánico, la otra parte estaba demasiado emocionada y parecía estar sobrepasando a su parte sensata. Soltando un suspiro se levantó del suelo y caminó hacia la tina del baño, el agua estaba teñida de rojo, estiró la mano lentamente y, temblándole, cerró los ojos de la muchacha con cuidado. Asqueado se acercó un poco más, con la intención de mirar su reflejo en el agua, lo cual se le dificultó un poco, pero fue posible. Su estado era deplorable. Y a pesar de que, por unos momentos, se confundió y creyó ver a alguien más, no pudo evitar lanzar un golpe al asegurarse que era él quien estaba mirándolo de regreso. Después de todo no se veía a Sabaku Nogahara, luciendo más desquiciado y aparentemente drogado que sobrio, a plena luz de lo que había ahí afuera en esos momentos y viendo su reflejo tranquilamente, como si la vida fuera lo más hermoso en esos momentos y no hubiera cometido un asesinato esa misma tarde. Se relamió los labios y después de recibir una mirada extraña por parte suya, caminó de regreso al lugar en el que había estado sentado unos momentos y se detuvo, para mirar atrás y observar a la muchacha de nuevo. El corazón se le detuvo unos momentos y tuvo que cerrar los ojos y terminaría volviéndose loco, lo sabía, después de todo ya iba a medio camino. ¿Cuándo había empezado aquel infierno? Desde el pasillo, una mujer con un kimono observaba en silencio al muchacho, podía ver cómo la arena que había en el suelo se movía lentamente, junto con él. Sus labios se curvaron ligeramente, mientras sus ojos observaban con tranquilidad los granos de arena que se levantaban y se adherían a la piel del muchacho. Una de sus cejas se elevó al ver al pelirrojo llevarse ambas manos al rostro y arrancarse la capa de arena que se había formado sobre su piel, escuchó el gruñido y la respiración agitada, sintiéndose divertida de ver aquel espectáculo. Dio un paso hacia atrás y miró hacia la derecha, a lo lejos, podía ver la figura de Sakura, tirada en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y respirando agitadamente. Sus cabellos rosados estaban esparcidos en el suelo y de alguna parte de su cabeza había escurrido sangre por su lado izquierdo. Bajó la mirada unos momentos, antes de abrir su abanico y dedicarle una última mirada al pelirrojo, que estaba de rodillas en esos momentos, gimiendo, seguramente por las torturas mentales de las que era preso. Era raro que las personas duraran vivas bajo los constantes acosos a los que eran sometidos, mas no era imposible y esas eran oportunidades que debían aprovechar. Era justo por eso, que se encontraba en la penosa necesidad de buscar a su anfitriona, ya le habían ganado a la rubia y a la de cabellos rosas. Se alejó de la puerta de la habitación en la que estaba Gaara y caminó por el pasillo, hasta quedar frente a un espejo, en el cual no se vio reflejada a sí misma, sino que se topó con una mirada perlada y un rostro pálido. Desapareció del lugar, dejando a Gaara retorciéndose en el suelo y a Sakura mirando en dirección a ella, con lágrimas en los ojos y una mirada perdida y vacía. Apareció en alguna parte de Konoha, justo en el momento en que Hanabi salía de su casa, con las claras intenciones de acudir con un médico que le quitara ese horrible malestar de una buena vez y por todas. La siguió durante unos cuantos bloques, la muchacha caminaba despacio, pero iba apresurada, además estaba alerta, no quería que sus padres o su hermana fueran a encontrarla y obligarla a regresar a casa.
Se detuvo unos momentos en la esquina, esperando con desesperación el colectivo, mirando de vez en cuando a ambos lados. Se quedó mirando a la mujer que se había acercado a la parada del colectivo y estaba sentada en la vaquilla en esos momentos. Llevaba puesto un ostentoso kimono en colores llamativos y con motivos de fuegos artificiales. Regresó la mirada al frente, no quería que aquella persona la creyera interesada en entablar una conversación. Divisó al colectivo y suspiró aliviada al verlo acercarse y detenerse justo donde estaba parada. Abordó, seguida por aquella mujer extraña, y después de pagar, se sentó del lado de una de las ventanas, ignorando por completo a la mujer que se sentó justo detrás de ella. Hanabi no quiso mirar, pero aquello por alguna razón se le hizo extraño y tuvo que cruzarse de brazos para deshacerse de los escalofríos que la invadieron de pronto. Clavando la mirada al frente, esperaría su parada con paciencia y no se movería de ahí hasta que tuviera que bajar del colectivo. Juntó un poco las cejas al mirar una de las plazas de la ciudad y suspiró aliviada al escuchar un movimiento detrás de ella y luego ver que la mujer caminaba hacia la puerta trasera, para descender del colectivo. Quizá la observó demasiado tiempo, quizá estaba tan absorta en la manera tan extraña de ser de esa mujer, que no se dio cuenta de que se levantó también de su asiento y caminó detrás de ella, siendo impulsada por una extraña curiosidad que no había sentido nunca y olvidándose por completo del motivo por el cual había salido de su casa, aquel dolor de estómago que no la dejaba y que increíblemente había desaparecido. La mujer se alejaba de ella, adentrándose en la plaza, sin siquiera mirarla, seguramente ni siquiera se imaginaba que ella la seguía, pensaba Hanabi, pero estaba equivocada. La mujer llevaba una sonrisa triunfante en el rostro y no dejaba de enviar la mirada hacia atrás, no para verla y asegurarse de que siguiera detrás, sino para ver la manera en que los ojos de Hanabi iban completamente clavados en ella. Se detuvieron al cabo de unos minutos de caminata, justo en la parte donde estaban los árboles más grandes y frondosos, donde la luz del sol no pegaba con la misma intensidad. Hanabi sintió un sobresalto en su pecho al ver que la mujer se giraba, al sentir la intensidad de esa mirada color carmín. Tragó saliva con dificultad, un gesto que nunca tenía, sintiendo unas enormes ganas de darse media vuelta y regresar hacia la calle. Sin embargo, tuvo que erguirse y enfrentar a la mujer. La había seguido hasta allá y no podía quedarse callada, no quería que fueran a recriminarle y tacharla de acosadora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sin saber qué más decir, hizo ademán de girarse e irse de ahí, inclinó un poco la cabeza a modo de despedida y clavó la mirada en el suelo mientras se giraba, cerró los ojos, sintiéndose estúpida y al abrirlos un sonido de sorpresa escapó de sus labios y no pudo evitar dar un paso hacia atrás. Frente a ella se encontraba la mujer, mirándola seriamente. Dio un nuevo paso hacia atrás, dispuesta a salir corriendo de ahí, cuando una extraña sensación le llenó la cabeza, mareándola, haciéndola tambalear y caer al suelo después de buscar algún soporte y no encontrarlo. Levantó el rostro y todo le dio vueltas con mayor velocidad, quiso gritar, quiso levantarse y correr, pero lo único que pudo hacer fue zafarse del agarre de aquella mujer y caer de lleno al suelo. Gritó pidiendo ayuda e intentó alejarse de ella de nuevo, pero aquella sensación de que todo daba vueltas no la dejaba en paz. Apretando los dientes, clavó sus uñas sobre la mano de la mujer. He dicho que me suelte. No lo haré. Y entonces todo dejó de dar vueltas y Hanabi pudo ver lo que había frente a ella. Un cuerpo carente de piel, un esqueleto. Abrió los ojos más de la cuenta y sus labios se separaron sin poder emitir sonido alguno. El impacto que aquello le había causado le había robado la facultad de actuar como era debido. Simplemente se quedó viendo los huesos de la mano que había sobre su brazo y en los cuales estaba enterrando las uñas. Soltó de inmediato y se zafó, sintiéndose asustada e incrédula. Porque esas cosas no existen. Los esqueletos no andan por la ciudad. Los muertos están. Se levantó del suelo y comenzó a caminar hacia atrás, sin poder quitar la mirada de la mujer, aunque con el rostro un poco menos descompuesto, pudo ver el único ojo normal de la mujer, rojo como la sangre, clavado en ella. El otro era negro y dorado, opaco y vacío. Trastabilló un poco y empezó a correr al ver que los árboles comenzaban a moverse, sus ramas se estiraban hacia donde estaba ella, intentando alcanzarla, atraparla. Hanabi negó varias veces, arrojó su bolso para perder ese peso extra y poder correr más rápido. No miró hacia atrás, pero sí se deshizo de varias ramas que lograban alcanzarla e intentaban detenerla, tiraban de su cabello, le arañaban la piel, le rasgaban la ropa. Un fuerte impacto de frente la obligó a caer al suelo, metió las manos para evitar que doliera mucho la caída.
Con el corazón latiéndole en la garganta levantó la mirada y observó al frente, el bosque, solo que ahora notó algo distinto, parecía que era una réplica del bosque que había detrás de ella. Con las cejas juntas y sintiendo que esa era una de las cosas más extrañas que alguna vez se le habían ocurrido, se levantó del suelo y se sorprendió al sentir que sus manos tocaban una fría superficie lisa, como un muro invisible. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios y extendió las manos, sintiendo como aquella superficie lisa e invisible se extendía. Nunca podrás salir de aquí. Se giró de inmediato y se topó con la mujer, pero esta vez sus ojos lucían normales, tan vivos como los suyos, brillaban con vida y hermosura. La piel estaba de vuelta sobre los huesos, luciendo suave al tacto, hidratada, normal. Annabeth contuvo la respiración y se alejó, sintiendo como su espalda topaba con aquel muro invisible que había frustrado su intento de escape, y la sensación de que algo trepaba por su pierna la obligó a bajar la mirada y llevarse una mano al rostro al ver que se trataba de una gruesa raíz, que aparentemente salía de la tierra. Tiró con fuerza de su extremidad, mas no logró nunca zafarse de aquello, así que lanzó sus manos hacia la raíz, en un intento por liberarse, pero solo consiguió que más y más raíces se enredaran en sus brazos, obligándola a caer al suelo, tirando de ella con fuerza, como si intentaran hundirla, enterrarla con ellas. Sintió más raíces golpearle la espalda y sujetarla del abdomen, ejerciendo esa presión que solo la obligó a caer al suelo con un sonido sordo. Por más que intentara liberarse, era imposible. Eres mía. Sus pensamientos, la respiración agitada y el latir de su corazón apenas le permitieron escuchar la suave voz de la mujer pronunciando esas dos palabras. Levantó la mirada y sintió las lágrimas formarse en sus ojos al ver que ella movía los dedos a manera de despedida. Negó un poco y gruñó, intentando liberarse de aquello, mas era imposible, apenas había logrado levantarse un poco cuando iba a dar de nuevo al suelo. Dejó salir un fuerte grito de ayuda al ver que comenzaba a hundirse en la tierra, pero la furia y la desesperación cambiaron a miedo al notar que no eran raíces lo que se aferraban con fuerza a ella, eran cadáveres, todos delgados y secos, como si hubieran sido momificados, y comenzaban a sepultarla sabrá Dios dónde. Fue imposible ahogar un sollozo, fue imposible zafarse del agarre de lo que parecía ser una mujer y fue imposible ignorar la enorme sonrisa que tenía aquella mujer de ojos rojos, mientras la piel iba desapareciendo lentamente de varias partes de su cuerpo, dejando solo a un horrible cadáver, que no dejaba de mirarle y sonreír. Lo último que pudo ver fue a la mujer, antes de que aquellos cadáveres le taparan por completo el campo de visión. Estiró la mano hacia enfrente, sintiendo que se aferraba a algo suave y tibio, antes de que aquel dolor de estómago volviera a atacarla, pero esta vez fue tan intenso, que pronto perdió toda fuerza y consciencia. Hinata abrió grandes los ojos al sentir la fuerza con la que Annabeth se aferraba a ella, antes de caer inconsciente. Había llegado cerca de 2 horas atrás y había encontrado a la muchacha mirándose al espejo en completo silencio, con aquel gesto apretado que llevaba días portando gracias al dolor de estómago. Había estado a punto de alejarse, cuando notó algo extraño en la habitación de la castaña, aparentemente no estaba sola, había visto el reflejo de una mujer junto a la lámpara de piso, mas no pudo buscarla, tendría que meter la cabeza en la habitación y si no la habían notado, entonces la notarían y quizá Annabeth estaría en un terrible peligro. Pero entonces ocurrió algo extraño, Annabeth dejó de tener la mirada fija, simplemente se le perdió y comenzó a juntar cosas en un bolso, para después salir de la habitación. Hinata no pudo evitar seguirla, porque sabía que todo estaba mal. Entonces al llegar a la plaza y ver que Annabeth descendía del colectivo, detrás de la mujer, supo que sus sospechas eran ciertas, dejó el auto aparcado y encendido, y corrió en dirección a donde se habían ido aquellas dos. Llegó en el momento en que Annabeth caía al suelo después de estar corriendo y lo que tardó en llegar hasta ella, la muchacha comenzó a caer lentamente al suelo, para después de gritar, estirar la mano hacia arriba y tomarla a ella con fuerza, antes de perder la consciencia. Perdóname y debí cuidarte mejor y una lágrima cayó sobre el rostro de la castaña, mientras Hinata le ponía con manos temblorosas un rosario sintoísta que había adquirido en un templo a las afueras de la ciudad unos días antes. Con fuerzas que sacó sabrá Dios de dónde, levantó a la muchacha y la acomodó como pudo sobre su espalda. Permaneció en una posición incómoda y que amenazaba con mandarla al suelo, hasta que encontró un impulso y terminó de acomodarse, quedando con Annabeth en la espalda al estilo del caballito.
Caminó con la muchacha sobre su espalda hasta llegar a las afueras de la plaza, donde había dejado su auto, el cual aún la esperaba, aunque había un curioso ahí, mirando justo en dirección a donde ella se había ido. Su rostro inexpresivo no la ayudaba a poder descifrar si estaba intentando robarse su auto o si simplemente estaba confundido por sus acciones. ¿Le necesita algo? El muchacho despegó la mirada del sendero y volteó a verla, y Nata sintió que aquella mirada quería decir algo, mas no logró encontrarlo. No. Contestó sin más. ¿Qué le pasó a ella? Los ojos negros del muchacho se posaron rápidamente sobre la castaña que permanecía inconsciente y pálida sobre la espalda de la de cabellos azulinos. Hinata terminó de acercarse a su auto, aún sintiendo un poco de desconfianza hacia aquel sujeto, que de pronto dejó de mirarla y clavó la mirada en el sendero. Juntó un poco las cejas al notar como los ojos del muchacho se abrían un poco por menos de un segundo y al virar el rostro se topó con la mujer de ojos rojos, que la miraba con las cejas juntas y los puños apretados. Desvió la mirada, fingiendo, muy mal, que no había podido verla, posando sus perlados ojos sobre el muchacho de cabellos negros, que no dejaba de ver a aquella mujer. Con permiso. Dijo en un susurro, antes de dejar a Navi en el asiento del copiloto y asegurarla como era debido. Cerró la puerta y caminó hacia el lado del conductor, pero el muchacho la tomó del brazo, y Nata volteó a verlo, asustada. Sé que también puedes verla. Susurró. Soy Uchiha Sasuke. Lo miró en silencio unos momentos, antes de bajar la mirada y sentir que las piernas le temblaban. Hyuga y Hinata. Sasuke la miró unos momentos y asintió, antes de alejarse de ella y comenzar a caminar hacia su auto, se detuvo a unos pasos y se giró, encontrándose a Hinata a punto de abordar su Mercedes blanco. Caminó hasta donde estaba ella, esperó a que abordara el auto y cerró la puerta, recargándose e inclinándose para poder quedar a una altura similar a la de la muchacha. La miró a los ojos unos momentos, antes de tomar el móvil de las manos de la muchacha, la cual pegó un respingo más. Se quedó en completo silencio al verlo y que él le dedicara una mirada significativa. Tecleó rápidamente y luego de unos segundos su móvil sonó. Le regresó el artefacto a la muchacha. Ve al hospital, hasta luego. Se alejó del auto y caminó hacia su Audi negro, ignorando por completo la mirada confundida y sorprendida que Hinata le dedicó al ver que su última llamada era a Sasuke Uchiha. Encendió el motor del auto y se alejó de ahí, viendo por el retrovisor el auto blanco de la muchacha alejarse en dirección contraria y a la mujer de ojos blancos caminar hacia el borde de la acera, mirándolos a ambos. Hinata por su parte decidió ignorarla y acelerar, sobre todo al escuchar a Navi quejarse estando inconsciente y notar lo pálida que comenzaba a ponerse. Intentando deshacerse de los nervios que sentía, encendió la radio para poder distraerse un poco y solo logró sentirse más extraña al escuchar que cortaban la música para dar un corto informativo. Desde la ciudad de Suna, tenemos a Matsuri, adelante. Había andado por un buen rato, siguiendo a la muchacha de cabellos rubios desde una distancia prudente, hasta el momento ella no había girado hacia atrás y era una muy buena señal. Se detuvieron después de unos momentos, frente a una casa muy moderna. La muchacha estaba en el pórtico, buscaba dentro de su bolso, lo que seguramente eran las llaves de la casa para poder abrir la puerta y pasar. Naruto había anotado la dirección en una libreta que llevaba en su morral, ya regresaría a interrogarla junto con Sasuke. Primero necesitaba encontrar al azabache y planear mejor el interrogatorio y después de todo Sasuke llevaba la sangre de los policías en las venas, seguramente sería fácil. Había arrancado en cuanto la muchacha entró a la casa y pronto se encontró en la autopista, en dirección de regreso a casa de los Uchiha. Se detuvo en una luz roja y estuvo tamborileando los dedos, mientras escuchaba una de las canciones aburridas de la radio, cuando un corte informativo le obligó a prestar atención y subir un poco el volumen. Muchas gracias, Lei. Hace unos días se reportó la desaparición de un muchacho de 20 años, a las afueras de la universidad de la ciudad. Se presume que eran cerca de las 3 de la tarde cuando fue visto por última vez. Responde al nombre de Gaara y los familiares de Sabaku no Gaara. Temari levantó la mirada, ignorando la radio en la cual daban el informe sobre la desaparición de su hermano. Sus ojos oscuros se clavaron en los de aquella persona, que estaba de pie frente a ella, con ese rostro impersonal que adoptaban los profesionistas. Cómo lo odiaba. Con un ligero movimiento de la mano se enderezó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sus manos apretaron con demasiada fuerza la taza que había entre ellas, la cual hacía horas había dejado de estar caliente y seguía completamente llena de aquel líquido café que tanto le gustaba consumir.
Asintió una sola vez y se puso de pie de inmediato. Pudo observar de soslayo hacia el interior de la caza. Un castaño giraba a verlos y luego comenzaba a caminar en dirección a ellos. Soy su hermana. El hombre uniformado asintió e inclinó un poco la cabeza, como muestra de respeto. Temari simplemente lo observó, sería, esperando que fuera directo al grano. Estaban perdiendo valiosos minutos de tiempo, en el sentido que fuera. Kankuro no tardó en aparecer a su lado, de brazos cruzados, lucía cansado, mas había sido imposible decirle que fuera a dormir, ya demasiado había sido lograr que se quedara en casa. ¿Y bien, oficial? Impaciente, agitó la taza que tenía en la mano. ¿Algo que reportar? Sus ojos analizaron al hombre, de manera cruel, quizá demasiado, mas no le importó. Kankuro a su lado también se encargaba de intimidar al hombre, a su manera. Encontraron esto. La rubia se llevó una mano al pecho y frotó un poco su cuello. Le mostraron la placa que Gaara portaba siempre, era tipo militar, tenía sus datos personales, en caso de que sufriera un accidente, así pudieran reconocerlo. Las manos de su hermano, oprimiendo sus hombros ligeramente, la ayudaron a mantenerse en pie. Las lágrimas amenazaron con escaparse de sus ojos, mas las retuvo. Ella no lloraba frente a sus hermanos, porque, de los tres, ella debía ser la más fuerte y ella era la mayor. ¿Y él? Preguntó con la voz ronca. ¿Saben algo de él? Parece que fue visto cerca del remolino. Kankuro soltó un suspiro y relajó los hombros. Sus manos se deslizaron de los hombros de la rubia, que caminó hasta la pared. Dejó salir un suspiro y sin darse cuenta se encontraba deslizándose hacia el suelo. Al diablo la etiqueta, los modales y la delicadeza femenina. No estaba para cuidarse las faldas en esos momentos. Ambas manos se deslizaron de su cabeza a su rostro, el corazón latiéndole con fuerza. Dios y gracias. Levantó la mirada y observó al castaño que se encontraba desparramado en la silla donde había estado sentada ella. Se incorporó de inmediato, no podía darse el lujo de derrumbarse frente a un oficial y justo afuera de su casa y por mucho tiempo. Se alisó la falda con cuidado, levantó el mentón y caminó hasta quedar detrás de la silla en que estaba sentado el castaño. Se recargó en ella, apoyando sus manos en el respaldo. ¿Es todo? El oficial asintió. Sentimos mucho no poder regresarles a su hermano, aún. Temari y Kankuro asintieron, observaron al oficial irse de ahí, después de excusarse y desearles una buena velada. El castaño se levantó de la silla, plegándola y volteó a ver a Temari en completo silencio. La muchacha permaneció con la mirada clavada en la acera, el corazón latiéndole con fuerza y la preocupación creciendo dentro de su pecho. Se vieron unos momentos y sonrieron un poco. Kankuro no pudo evitar tomar a Temari y estrecharla contra su pecho. A pesar de que ella se resistiera, no iba a soltarla en esos momentos. Estaban felices de saber que Gaara estaba con vida. Se habían preocupado demasiado, porque el día que el muchacho llamó para decirles que estaba bien, lo escucharon soltar un quejido y luego la comunicación se cortó. Tranquila. Estoy tranquila. Pronto lo tendremos de vuelta. Temari asintió y se alejó de Kankuro, deseando con todas sus fuerzas, que ese pronto llegara en poco tiempo. Kankuro se alejó de Temari al sentir que ella le soltaba y se encogió de hombros tras mirarla. La rubia caminó hacia su habitación y al llegar hasta ella se quitó los tacones y se dejó caer en la cama. Como días antes no dormiría, pero permanecería ahí, con el móvil en la mano, escuchando en la lejanía el canal de noticias que Kankuro se encargaría de ver toda la noche, sentado en la sala de estar, con las llaves de la puerta en las manos, ambos con la esperanza de que les avisaran que habían encontrado a Gaara y que podían verlo enseguida, algo que a todas luces no había pasado y no pasaría esa noche, pero ellos no lo sabían. Torció un poco los labios y dejó salir un suspiro. Mejor se ocuparía de su trabajo de oficina, para que la espera se le hiciera menos larga. Ya después se encargaría de dar un rondín en auto por la ciudad. Se levantó de la cama, arrastrando los pies y despeinándose el cabello, sintiendo de inmediato un ligero alivio después de llevarlo el día entero en su apretado peinado de 4 coletas. Vació su bolso sobre el escritorio y observó el papeleo del que debía encargarse unos instantes, para después tomar su computador portátil y encenderlo. Encendió la cafetera que tenía en la habitación y luego caminó de nuevo hacia el escritorio, estirando la mano hasta tocar un cordel, del cual tiró y pronto las persianas se abrieron, permitiéndole ver la ciudad a través de la ventana y sintiendo que el corazón se le encogía de recordar todas las noches que Gaara había estado sentado en la barda, viendo en dirección a la luna y pensando en quién sabe qué tantas cosas. Una sonrisa melancólica se formó en sus labios y negó un poco, al tiempo que alejaba la mirada de la ventana y empezaba a prepararse para trabajar.
¿Dónde estás, Gaara? Sus ojos viajaron sobre la pantalla del computador durante unos segundos, hasta que encontró lo que buscaba y al dar clic se abrió un documento, soltando un nuevo suspiro se sirvió café en una taza limpia y dispuesta a trabajar, corrió la silla hacia atrás. Entonces lo notó. En la barda, había una figura que conocía demasiado bien para saber qué era, más bien, quién era. Su taza fue a dar al suelo, el café caliente salpicó sus piernas, quemándole la piel, pero eso poco le importó. Corrió hacia la puerta, batallando un poco para abrirla y luego de lograrlo corrió por el pasillo, sin importarle que fuera descalza, así corrió hasta llegar hasta la sala de estar. Había llamado durante todo el trayecto a Kankuro, emocionada, para que abriera la puerta y dejara pasar a su hermano menor, pero al llegar se detuvo en seco, sintiendo que el corazón se le estancaba, antes de empezar a latir de manera errática. Kankuro levantó la mirada, confundida y miró a Gaara, estaba parado al lado del sillón en el que se había encontrado sentado Kankuro, el muchacho ahora permanecía de pie, con la pistola que tenían escondida en las manos, las cuales le temblaban, pero no dejaba de mirar al pelirrojo y amenazar con tirar del gatillo si no se largaba de ahí pronto. El menor estaba cubierto de manchillas de sangre, logrando que el nudo que Temari tenía en la garganta bajara hacia su estómago y lo revolviera todo. Notó los terrones que caían de los brazos del pelirrojo y que se deshacían al tocar el suelo. Gaara y él no es Gaara, apártate Temari. Con las cejas juntas miró a Kankuro, ¿cómo no iba a ser Gaara? Creo que esta situación te afectó la cabeza. Claro que es Gaara, grandísimo estúpido. No es Gaara. Reiteró, afianzando el agarre en la pistola. No lo es. Un extraño sonido le llenó los oídos, mas lo ignoró. Entonces ¿quién es, imbécil, el vecino? Comenzó a caminar hacia donde estaba el pelirrojo y se detuvo al toparse con la mirada fría y agresiva del menor, lo miró sin entender durante unos instantes, notando entonces las marcadas ojeras que delineaban los ojos de su hermanito, además de unos hilillos de sangre que provenían de alguna parte más arriba. Sus ojos viajaron hacia la frente del pelirrojo, topándose con una herida que tenía forma de un kanji. Separó los labios, molesta. Gaara siempre había querido un tatuaje y ella se lo había negado. Ahora volvía con esa sádica manera de marcarse el cuerpo. Negó, no iba a permitirlo. ¿Qué demonios crees que tienes en la frente? Los ojos aguamarina permanecieron fijos en ella. Amor. La palabra salió con un tono tan serio, tan frío e impersonal, que Temari permaneció en silencio unos momentos, luego se llevó una mano a la frente y volteó a ver a Kankuro. Kankuro, baja eso, me estás desquiciando. No. Bájala. Lárgate. Se escuchó un disparo y Temari miró asustada en dirección a Gaara, entonces notó algo que había pasado, estúpidamente, por alto, había arena y sí, arena, girando rápidamente a la altura de los tobillos del pelirrojo, el color ligeramente oscuro que tenía le causó una sensación de náuseas a la rubia. Y entonces notó el muro de arena que había en medio de los dos muchachos, el cual, claramente, había servido para detener la bala que había disparado el castaño. Podía ver una larga protuberancia que terminaba a 2 centímetros de la frente del pelirrojo, quien miraba la bala que se asomaba sin pestañear, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando justo frente a él. Kankuro, ¿qué demonios crees que vas a lograr con eso? El corazón casi se le salió por la boca, mas eso no la detuvo, caminó hacia él, con pasos decididos y le tomó el brazo, doblándole la mano, obligándolo a bajar el arma. Él no iba a hacerle daño a alguien, mucho menos a su hermano menor y no frente a ella, no mientras estuviera viva. Miró a Kankuro completamente molesta, quien simplemente la observó y antes de que pudiera hablar, el rostro del castaño se desfiguró y sangre salió de sus labios, salpicándole en el rostro a la muchacha, que miró sin entender al muchacho que después de unos momentos le cayó encima y a quien tuvo que soportar por unos instantes, antes de irse al suelo de rodillas. ¿Qué demonios había pasado? Sintió algo tibio recorrerle el cuerpo y se ahorró el grito, alejó a Kankuro de ella y lo vio caer al suelo, en su abdomen había una horrible herida, podía ver a través de ella. Aquella sensación tibia que comenzaba a enfriarse había sido la de la sangre de Kankuro. Se lanzó sobre el muchacho, intentando poder frenar el sangrado, las lagrimillas que se habían formado en sus ojos amenazaban con salir, tenía miedo, no quería perder a su hermano y con desesperación levantó la mirada, buscando obtener auxilio del pelirrojo, mas su sorpresa creció al ver que había una especie de daga hecha de arena, teñida de rojo y que era seguramente con lo que habían atravesado a Kankuro. Su mirada se desvió hacia el menor de cabellos rojos y sus labios temblaron unos instantes, antes de que su voz, grave y ligeramente débil, saliera de sus labios. ¿Qué estás haciendo?
Pero él no la miró siquiera y sonrió, de una manera enfermiza, que daba miedo. Comprobar mi existencia. Esta no es manera de hacerlo, no te eduqué para que vayas matando a quien se te atraviese. Se había puesto de pie, señalando a Gaara con el dedo índice lleno de sangre, las cejas completamente juntos, el corazón, el valor y la voluntad temblándole por completo, sintiendo que aquello era una pesadilla, que Kankuro había tenido razón al decir que ese no era Gaara, pero entonces, si no era Gaara, ¿quién era? Y más importante, ¿por qué lucía como Gaara? Escuchó a Kankuro toser, giró para verlo y sintió que el corazón se le desgarraba al ver que él intentaba decirle que se alejara. Sintiendo que su rostro se deformaba por el terror que sentía en esos momentos, miró a Gaara y se alejó de él casi de inmediato. Ese muchacho que estaba frente a ella, sonriendo como lunático, respirando agitadamente y babeando no era su hermano y no podía ser su hermano. Comenzó a sentir más frío de lo normal, comenzó a sentirse pequeña, algo que odiaba de sobremanera y pero por alguna razón, no podía dejar de sentirse tan incapaz, impotente e inútil. Dio unos cuantos pasos hacia atrás, sin quitar la mirada del castaño, que seguía pidiéndole que se alejara de ahí, la pistola aún en su mano, apuntando en dirección al pelirrojo. Apretó las manos, haciéndolas puños, demasiado molesta consigo misma por no entender completamente lo que le estaba pasando y por sentirse tan confundida. Y empezó a correr, alejándose de Gaara, cobardemente dejando a sus hermanos cuando más la necesitaban. Escuchó un sonido extraño seguirla y al mirar hacia atrás sintió pánico, lo que la seguía era arena y a una velocidad que jamás habría imaginado antes. Brincó hacia las escaleras y subió los escalones de 2 en 2, ganándole un poco de ventaja a aquello que la seguía. Se encerró en su habitación, después de cerrar con un portazo la segunda puerta del pasillo y cerrar silenciosamente la de su habitación, corrió hacia la ventana y comenzó a abrirla, con cuidado. Pediría ayuda y salvarían a Kankuro, salvarían a Gaara y todo sería una terrible pesadilla que hundirían en su memoria, para no recordarla jamás, para olvidarla por completo. Estaba la mitad de su cuerpo del otro lado de la ventana, cuando algo se enredó en su tobillo y tiró de ella con fuerza, haciendo que se golpeara la cabeza con la venta y que estirara las manos para aferrarse al alféizar. Miró hacia atrás al escuchar que la puerta se abría y sus ojos se abrieron enormes al ver que Gaara entraba, con ese semblante desquiciado adornándole el rostro. «¿Sangrarías para mí?». Se quedó en silencio, sin saber qué decir y en ese momento sus brazos perdieron la fuerza, cayó dolorosamente sobre el escritorio y luego al suelo. Se sentó y miró a Gaara, intentando alejarse, mas cualquier intento era fútil, la arena volvía a tirar de ella, arrastrándola. «Temari-san, ¿lo harías?». Había olvidado que Gaara no sabía decir ne-san y decía simplemente san cuando era un niño pequeño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, ahora la torturaba con juegos mentales. «¿Me dejarías pintarte de carmín?». Se llevó una mano a los labios, ahogando el grito de terror que se atoraba en su garganta y negó. No podía ir a demasiado. Vio al muchacho relamerse los labios y acercarse a ella, la arena formó una especie de lanza a la altura del hombro del pelirrojo y él la tomó al cabo de unos segundos. Temari se arrastró hacia atrás, pidiéndole que se detuviera, demasiado asustada para poder hablar de manera coherente, pero sin perder lo tajante en su voz. El miedo la invadió por completo, ese no era Gaara. «Basta, Gaara. Sangra para mí». Vio cómo afianzaba su agarre sobre la daga y abrió los ojos con pánico, con el valor que sacó de no sabía dónde, le lanzó una fuerte patada en el estómago al pelirrojo, que cayó de rodillas al suelo tras perder el aire. La daga que se había formado con la arena se desintegró y se escurrió de los dedos del muchacho, la que había estado girando rápidamente cayó al suelo y él lució desprotegido y menos peligroso y más normal. «Tengo miedo». Resonó la voz del pelirrojo en el silencio, sobre la rápida respiración de Temari, que lo observó sorprendida y desconfiada. El pelirrojo levantó el rostro y miró a su hermana mayor, quien simplemente respiró de manera entrecortada y confundida, levantó la mirada incrédula para observarlo a los ojos, con la duda clara en ellos, enviándole la señal de que no entendía a qué se refería. «Esto es una mentira, ¿verdad? Es solo un mal sueño», y se acuclilló frente a él, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, que el miedo la embargaba, pero este era un miedo diferente, no era miedo a su hermano, era miedo a no saber qué pasaba, a no saber qué vendría después. «¿De qué hablas?». «De lo que me está pasando, Temari».
Sentía que el muchacho desaparecería de su vista si dejaba de verlo, así que sin poder evitarlo lo tomó entre sus brazos con fuerza, enredando una de sus manos en los rojizos cabellos del muchacho, clavando el cuerpo fuerte y varonil contra el suyo, en un intento por calmar los acelerados latidos de su corazón y el extraño temblor que atacaba al menor. ¿Qué te pasa? Hay algo dentro de mí, Temari, y me está desquiciando y me está matando. Sintiendo como su cuerpo se enfriaba más y comenzando a temblar, se alejó de Gaara y lo miró a los ojos. No entendía qué pasaba, pero esas palabras estaban atormentándola, torturándola. Juntó los dientes, dispuesta a hacer una nueva pregunta, pero entonces la mirada iracunda volvió a los ojos aguamarina que tenía enfrente y una sensación de algo envolviéndose en su cuerpo comenzó a hacerla perder el aliento. Miró a Gaara suplicando, mas eso solo pareció encender aquello que vivía dentro de él y de lo que le había estado hablando momentos antes. Separó los labios para hablar, pero solo logró que el aire escapara de ellos. Y Gaara sonrió. Sangra para mí, Temari-san. Los ojos de Temari se cerraron con fuerza y luego de unos segundos, la sangre comenzó a escurrir de sus labios. Ya es suficiente. Gritó Gaara, al momento que despertaba, sobresaltado y rodeado de arena. Se llevó una mano a la cabeza y observó su alrededor, aún recordando esa terrible pesadilla. Se miró las manos unos momentos, las cuales temblaban ligeramente, las apretó en dos redondos puños y golpeó con fuerza el colchón en el que se encontraba, sintiendo una extraña presión en uno de sus dedos y notando un resorte resalir de la superficie al quitar el puño de ahí. Se limpió el sudor que perlaba su frente y negó un poco, había matado a Kankuro y Temari, después había fantaseado con verla sangrar, de nuevo. Se levantó molesto y observó al otro lado de donde estaba él, podía ver a la muchacha en la tina de baño. Se llevó una mano a la frente y desvió la mirada, ¿cómo rayos había ido a parar a la cama? No lo recordaba. Caminó hacia el baño, tomando la perilla de la puerta, con intenciones de cerrarla, pero se detuvo unos momentos para observar bien a la muchacha antes de abandonar aquella habitación. Escuchó el sonido de la puerta al cerrar y soltó un suspiro, aún no se podía recomponer de aquel asesinato y ya estaba teniendo problemas para poder superar aquella pesadilla en la que había estado sumido. Se llevó una mano a la cabeza y se despeinó el cabello de nuevo, quizá lo mejor sería buscar una salida de ese lugar. Aunque no estaba muy seguro de que eso fuera lo mejor, después de todo se estaba convirtiendo en un desquiciado asesino serial. Con un ligero gruñido, levantó la mirada y buscó la puerta con ella, vagó por la habitación hasta que sus ojos se posaron sobre aquello que buscaba y topándose, además, con una mujer de mirada perdida, sus ojos verdes le resultaban familiares, llevaba puesta una blusa de tirantes blanca, sucia y maltratada, junto a un pantalón azul holgado. El bloque del chiriqui está reforzándose. Juntó las cejas al no entender a qué se refería, pero se sorprendió al ver cómo la muchacha se desplomaba luego de decir aquello, cayendo inconsciente al suelo. Temeroso de atacarla, se quedó en su misma posición, completamente inmóvil y la observó durante unos segundos, esperando que aquel deseo de aniquilación y esa sed de sangre volvieran, pero eso jamás pasó y poco a poco se fue acercando a la muchacha. No tardó mucho en caer en la cuenta de quién se trataba, no había logrado reconocerla por la manera en que le había estado mirando y porque ahora su cabello iba teñido de rosa. Era nada más y nada menos que Sakura Haruno, la muchacha del noticiero y la muchacha que había conocido al perderse en Konoha 2 años atrás. Tragó saliva con dificultad, dio un paso hacia atrás, con las cejas juntas. Escuchó una carcajada dentro de su cabeza y no pudo evitar apretar los labios y los puños, aquella cosa comenzaba a ser más descarada, ni siquiera le permitía entrar en shock sin estar escuchando su jodida y enfermiza risa. Sus ojos pasearon hacia la mujer que tenía enfrente, respiró profundo y con cuidado se acercó de nuevo, tomando a la muchacha entre sus brazos, notando lo maltratada y delgada que lucía. Su rostro estaba ligeramente demacrado, seguramente por las horas de llanto de las que había sido presa, podía ver el salitre en sus mejillas. Su piel estaba un poco seca, sus labios partidos, su cabello completamente enredado. Hermosa, ¿verdad? Aquella voz solo logró causarle más repulsión de la que ya sentía hacia sí mismo y hacia la situación en general. Su mirada se levantó hacia el rostro de la muchacha de cabellos rosas y sintió que el estómago le daba una maroma dentro al solo imaginarse que pudiera ser capaz de asesinarla o y tocarla. La sacudida que los escalofríos le causaron fue difícil de disimular. Jajaja. Eres el humano más raro y aburrido que he poseído. Pregúntale a esa hija de puta, cuando despierte, de quién es anfitriona.
Gaara sintió que el corazón le latía con fuerza, ya iban a empezar las órdenes de nuevo, si se negaba esa cosa iba a volver a tomar control de él. Bajó la mirada, topándose con los ojos cerrados de Sakura y se relamió los labios, antes de darle una ligera palmadita en el rostro, esperando que con eso ella reaccionara. Pero eso no pasó, Gaara tuvo que dejar a la muchacha en la cama y alejarse lo más que pudiera de ella, mientras esperaba que reaccionara. Sakura reaccionó luego de unos minutos, respiró profundo, antes de abrir los ojos de golpe y sentarse rápidamente en la cama, sorprendida. ¿Qué demonios estaba pasando? Levantó la mirada y se impactó al ver a aquel pelirrojo frente a ella, era la primera señal de vida que apreciaba en días. ¿Gaara? Gaara asintió y se pegó un poco más a la pared, no quería que aquella cosa volviera a controlarlo, no quería despertar en otro lugar, sintiendo que había hecho algo atroz y no recordarlo y sabiendo que había asesinado a Sakura y que lo había disfrutado. Apretó los labios y sintió aquella cosa remolinearse en su interior, no sentía que aquello fuera una amenaza, más aún así, logró ponerlo lo suficientemente nervioso, como para juntar un poco las cejas y separar los labios. ¿Dónde estamos? Se encogió de hombros. No sé. ¿Qué haces aquí? Indagó, sin poder detenerse, sentía que eso era otro espejismo. Gaara de nuevo se encogió de hombros. No sé. ¿Cómo llegaste aquí? No sé, Sakura, no sé. Contestó, sincerándose, un poco fastidiado aunque sin demostrarlo. Solo desperté aquí. Notó la manera en que Sakura parecía hacer un gesto de obviedad y volteó a ver hacia la puerta, hacia aquel pasillo que no conocía y que le estaba picando para que fuera a recorrerlo. Pregúntale de quién es anfitriona. Sin poder hacer demasiado por contradecir a aquella cosa, volteó a ver a la de cabellos rosas a los ojos y dejó salir la pregunta, sin adornos, ni colchones, como era su costumbre, una que comenzaba a arraigarse gracias a esa cosa. ¿De quién eres anfitriona? Lo miró sin entender. ¿Anfitriona? ¿De qué hablas? Lindo anfitrión. Sakura y Gaara se giraron, mirando en dirección a la puerta, donde estaba recargada una mujer de ojos rojos que no dejaba de mirar al pelirrojo con un rostro de satisfacción. ¿Quién es usted? Preguntó la de cabellos rosados. Sí, hola. Soy Yui Kurena y Oloera, y Gaara la miró impávido, aunque un poco confundido por el Oloera que había dicho al final. Por su parte Sakura había inhalado aire de manera extraña, al recordar que esa era la manera en que se había presentado el niño que la acosaba día y noche. Mi nombre es Yukimaru Oloera. Y pero llámenme Omeona. Sonrió hipócritamente y se giró hacia Gaara. De todos, eres el único que ha logrado poseer a su anfitrión. Abrieron los ojos de golpe al escucharla decir aquello. Gaara y Sakura comenzaron a entender el significado de la pregunta que había lanzado el muchacho momentos antes. Miraron a la mujer llevarse una mano a la frente y suspirar. Gaara dio un paso hacia atrás, sintiendo un poco de miedo, la manera en que aquella mujer lo miraba no era normal, parecía que podía ver en el interior de su cabeza y que podía verle el alma. Escuchó la risa de aquella cosa y se llevó ambas manos a la cabeza, no quería empezar con aquella lucha, no de nuevo. Y Yukimaru puso el ojo en mi sacrificio y necesitamos tiempo. Sakura la observó en completo silencio, sin poder moverse de su lugar. ¿Había escuchado bien? ¿Había dicho sacrificio? El corazón empezó a latirle con fuerza, eso solo podía significar dos cosas. Una, iban a usarla como sacrificio o dos, iban a usarla como anfitriona y sabrá Dios qué cosas harían con ella. Volteó a ver a Gaara, estaba recargado en la pared, al otro lado de la habitación, temblando, su rostro estaba completamente rojo y podía ver la vena de su frente marcarse bajo la piel. Intentó acercarse a él, pero la mano de la mujer sobre su pecho se lo impidió, se alejó de inmediato de ella y dejó salir un grito al ver que un enorme montículo de arena se dirigía a donde estaba ella, estampándose en el suelo, rompiendo algunas de las losas. Gaara comenzaba a tener dificultades para controlar su cuerpo. Apretó más las manos contra su cabeza y negó varias veces, intentando deshacerse de la arena que comenzaba a pegarse a su cuerpo lentamente. Escuchaba esa terrible voz susurrándole al oído, jugueteando con él, diciéndole la manera en que le torturaría si no le permitía tomar control de nuevo pero no quería permitirlo, no quería matar a más personas, aún no estaba lo suficientemente desquiciado por esa cosa, como para disfrutar al 100% de lo que hacía. Y al abrir los ojos, solo pudo ver a Sakura llevarse ambas manos a la cara y a la mujer acercarse a ella a una velocidad impresionante y golpearle la nuca, mandándola de nuevo a dormir. Déjame salir, y negó, no lo dejaría. Sabes que lo haré de todas llenas. No me importa. Pensó. ¿Quién es Yasamaru?
Gaara abrió grandes los ojos, mientras comenzaba a recordar, sin poder evitarlo, la manera en que su tío se había suicidado. Negó de nuevo y cayó de rodillas, se llevó ambas manos a la cabeza y dejó salir un sonido ronco. Veía a su tío disparándose en la cabeza una, otra y otra vez, escuchaba el sonido del disparo, sentía la sangre salpicar en su rostro, escuchaba el sonido que había creado la cabeza de su tío al golpear contra el suelo, recordó la sensación tibia de la sangre de su tío en sus manos. ¿Había olvidado eso? Lo había dejado oculto en su memoria a propósito. Dejó salir un fuerte grito y la arena se arremolinó alrededor de él, no bastó demasiado tiempo para que sus puños golpearan el suelo y que al levantar la mirada, se encontraran aquellos ojos negros y dorados con los rojos de la mujer. Deberías ser más cuidadoso con tu anfitrión, Sandman, si lo matas nos atrasarás todo. ¿Va a aguantar y así que el cubo del Chibiki se está debilitando? Preguntó el pelirrojo, con una voz burlona y arrastrada, impropia. La mujer asintió, él carcajeó. ¿Y esa chiquilla es intocable, o me equivoco? De nuevo asintió. El muchacho chasqueó la lengua y rodó la mirada. Es la nueva mamá de Yukimaru. El muchacho había estado jugando con un remolino de arena y de inmediato lo deshizo, volteando a ver a la mujer completamente serio y luego volteó a ver a la muchacha de cabellos rosados. Enarcó ambas cejas y silbó. ¿No se ve del tipo de Yukimaru? ¿Anko está de acuerdo? ¿Y qué está pasando con el cubo? Preguntó, cambiando el tema de nuevo, olvidándose de la de cabellos rosados. ¿Por qué está reforzándose? Kurenai se sentó en la cama, cruzó las piernas y se encogió de hombros. Torció los labios y desvió la mirada hacia la ventana, él se cruzó de brazos y se encogió de hombros, sonriendo burlón. ¿A quién elegiste tú? A una castaña. ¿A quién eligió Furuka? A una rubia. El muchacho entrecerró un poco los ojos y se cruzó de brazos, no muy convencido por el mutismo de la mujer. Mira, Uesuga, a mí no me engañas, ¿me crees estúpido? Soy mayor que tú y eso ya es decir algo. ¿Qué estás omitiendo? Kurenai apretó con fuerza los dientes y lo miró con las cejas juntas, el pelirrojo simplemente enarcó una ceja. Los Yamanaka y los Hyuga están de vuelta. El pelirrojo se quedó en silencio, pero pronto una sonrisa se dibujó en sus labios y no tardó en convertirse en una enfermiza carcajada que no pareció contagiar a la de cabellos negros, que simplemente se dirigió hacia la puerta, abanicándose con el elegante abanico de mano que llevaba. El muchacho cortó la carcajada de pronto, la arena que había permanecido tranquilamente en el suelo comenzaba a arremolinarse de nuevo alrededor de él, adhiriéndose a él y aumentando un poco el volumen de su cuerpo, volviéndolo aún menos humano que momentos antes. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Que estén aquí debe estar influyendo en que ese maldito cubo esté ganando fuerza. Los ojos rojos de la mujer se posaron serenamente sobre aquella masa de arena de nieve. No lo creí prudente. Bien, vayamos a ver qué otras sorpresitas nos encontramos. Ambos abandonaron la habitación, dejando a Sakura completamente sola, que había permanecido con los ojos cerrados y la respiración artificialmente acompasada. Tardó unos minutos en atreverse a abrir los ojos y al hacerlo solamente pudo llevarse las manos a los labios. Ino también estaba condenada a ese infierno, tenía que avisarle, como diera lugar. Se levantó rápidamente, se talló los ojos con dificultad y se llevó una mano a la cabeza, le dolía demasiado, más bien le palpitaba. Parpadeó unos momentos, intentando deshacerse de esa sensación que tenía en los ojos, además de la vista borrosa. Gruñendo volvió a llevarse una mano a la frente e hizo un puchero. Los hombros le dolían, al igual que el cuello y la espalda, se sentía como todas esas veces que había dormido en el auto o en el avión, con los músculos cansados de ir en una posición sumamente incómoda. Chasqueó la lengua 2 veces y se frotó el cuello, los ojos se le habían cerrado, aún no lograba desperezarse por completo y su cerebro estaba batallando para poder pensar con claridad lo que haría a continuación. Aunque la idea básica la tenía. Avisarle a Ino que estaba en peligro. No sabía cómo lo haría y no podía pensar en una manera de hacérselo saber, pero en esos momentos eso era lo único que tenía en mente. Se levantó lentamente de la cama, escuchando cómo rechinaban y chirriaban los fierros de los que estaba compuesta. Sus pies, cubiertos por sus zapatillas deportivas, tocaron el suelo, produciendo un crujido desagradable que volvió a erizarle la piel a la muchacha. Un extraño sonido le obligó a mirar hacia abajo y ahogó un grito al ver que una enorme rata corría, hasta perderse en lo que seguramente era el baño. Levantó la mirada, la lámpara pendiendo del techo tenía el bombillo estrellado y cubierto, al igual que todo en ese lugar, por una horrible capa de tierra.
Suspiró un poco, reteniendo las lágrimas. Estar sola en ese lugar no le gustaba nada, mucho menos después de lo que acababa de escuchar, y aunque Dara no fuera la mejor compañía en esos momentos, sentía que era preferible a su situación actual. Poco a poco los vestigios del sueño la iban abandonando, siendo reemplazados por un terrible miedo que estaba enviándole espasmos a la espina dorsal, tensándola por completo. Sus ojos verdes miraron, desesperados y aliviados, la ventana que estaba tapada por unas maderas que lucían muy viejas y podridas. Seguramente, si intentaba quitarlas cederían de inmediato. Ahogó un bostezo y se limpió las lagrimillas que escaparon de sus ojos. Corrió hacia la ventana, esa era la manera más fácil de salir de ahí. Si lo intentaba por los pasillos seguramente terminaría perdida, como ya había pasado en ocasiones anteriores. Las lágrimas que habían escapado de sus ojos ahora estaban secas sobre su rostro, aunándose a la sal que ya le estaba irritando un poco la piel. El corazón le palpitaba con fuerza, la sangre le corría tan rápido en las venas, que sentía un extraño calor. Además sus sentidos se había aguzado un poco a pesar de lo torpes que se encontraban sus manos en esos momentos. Con cuidado, posó sus manos temblorosas sobre las maderas que cubrían las ventanas y comenzó a tirar de ellas con fuerza. Pudo escuchar el sonido de algunas ceder e ignoró las astillas que se habían enterrado en sus palmas. Simplemente siguió tirando de las tablas, hasta que logró que dos de ellas cayeran al suelo, emitiendo un sonido tan fuerte, que temió que llamaran la atención de quien la tenía atrapada. Con la respiración agitada, tomó otra de las tablas y al tirar de ella, sonrió un poco. A pesar de la desesperación que sentía, ahora entraba un poco más de luz del exterior a la habitación, aunque, al juzgar por la luz, seguramente era muy temprano por la mañana o muy temprano por la noche. Sacudiéndose las manos en el pantalón, se paró en puntillas y echó un vistazo hacia el exterior. ¿Qué? La pregunta incompleta quedó en el aire. Estaba demasiado sorprendida por el panorama como para terminarla. El lugar parecía haber sido sacado de una leyenda de terror. El cielo estaba completamente rojo y cubierto por lo que parecían ser nubes de humo. No se veía el sol por ningún lado, pero la luz que emitía no era suficiente para alumbrar bien el camino. Ninguno de los árboles tenían hojas y sus ramas parecían ser manos huesudas pidiendo a aquel cielo carmín por algo de clemencia o lluvia. El pasto y las flores estaban completamente marchitos y el aire estaba inundado por un fuerte olor a quemado y carne podrida. Se llevó una mano a la cara, cubriéndose de aquel asqueroso hedor, y se alejó de la ventana al sentir una caliente ventisca golpearle el rostro. Para la oscuridad que había, el calor se sentía casi insoportable e increíble era la sequía que reinaba en aquel lugar, a pesar de que había claras señales de que había estado lloviendo. Resuelta a observar mejor el exterior, se subió a la cama y miró desde allí. Esta segunda vez notó unas esferas de luz que aparecían y desaparecían. Aparentemente aquello era lo que iluminaba el lugar. Parecían nubes que flotaban en cualquier dirección, a veces estaban arriba, otras abajo, iban y venían, andaban en círculos y solo había visto a una detenerse por unos momentos y tiritar, antes de flotar lentamente de manera diagonal en dirección a la ventana. Se hizo hacia atrás al ver que entraba a la habitación y sintió un extraño frío inundar la habitación de pronto, pero se olvidó de aquello al escuchar el más desdichado lamento que creyó jamás llegar a conocer. La extraña esfera de luz siguió flotando y cruzó la habitación, hasta salir por la puerta y llegar al pasillo. Sakura se quedó pegada a la pared, observando el lugar por el que había desaparecido aquello, y después de unos segundos, su respiración se entrecortó, haciendo que su pecho temblara de manera irregular, antes de que se escuchara un largo suspiro y las lágrimas volvieran a salir una tras otra de sus ojos. Una ventisca caliente la obligó a volver a la realidad y, sin quererlo realmente, volvió a acomodar las tablas que había quitado. No quería que aquellas cosas volvieran a entrar, ni siquiera tenía idea de qué era. Todo se sentía tan real, que la idea de que aquello fuera una pesadilla había quedado completamente descartada. Quería salir de esa habitación, pero no quería saber qué se encontraba del otro lado de la puerta. Quizá vería cosas más extrañas, quizá esferas que gritaran o hicieran algo malo. Tranquila, Sakura, tranquila, y mejor salir de ahí. Quizá encontraría su móvil y su bolso en algún lugar y un teléfono. Caminó hacia la puerta y esta se cerró de golpe. Sakura se quedó paralizada, viendo la madera y con el sonido del portazo aún resonando dentro de su cabeza. Aquello era tan propio de una película de miedo, que no supo si reírse o asustarse. Un extraño rechinido la hizo mirar hacia su izquierda. Una mesa se estaba moviendo un poco, como si la hubieran empujado sin querer. Respiró entrecortadamente, las lágrimas volvían a bajar por sus mejillas, el corazón le latía con fuerza y un grito agudo dentro de su cabeza amenazaba con salir de sus labios.
No estaba pensando claramente, en su fuero interno estaba gritando como loca, como el día de lo del puente y los pulmones y el corazón se le detuvieron. Sabía que eso había sido una pésima idea, ahora de seguro la seguirían almas atormentadas por jugar con la muerte de esa manera. Se llevó las manos a la cabeza, en esos momentos podría creer en cualquier cosa, aún así trató de tranquilizarse mas no pudo hacer mucho, el miedo era tal, que estaba dominándola y lo único que logró fue correr a un mueble que había visto momentos antes, en el cual estaban guardados utensilios de hospital, más que nada medicamentos. Luchando contra las ganas de sollozar que tenía, se remangó el uniforme y adoptando un semblante ceñudo, se inclinó un poco para poder adoptar esa pose de defensa que nunca había fallado hasta que se encontró en ese lugar, pero que de todos modos usaría para sentirse menos vulnerable. Se llevó un mechón de cabello detrás de la oreja y una sensación extraña la obligó a levantar la mirada, lentamente sus ojos subieron por la madera del mueble, hasta toparse con dos ojos violáceos y una sonrisa que espantaría a cualquiera. No sabía cuánto tiempo tenía el niño ahí en la habitación, se había subido al estante y ahora la miraba desde arriba. Cerró los ojos, asustada y se tuvo que llevar las manos a los labios para no gritar. Te encontré, mami, y ahora yo me escondo. El niño ya no estaba sobre el estante y no saber dónde estaba, le creaba un horrible miedo. Sus ojos buscaron, con desesperación en la oscuridad, a una pequeña figura que fuera a estarse moviendo para que ella no la encontrara, mas después de girar sobre sí misma, estuvo segura de que se encontraba sola ahí dentro. No quería salir de detrás de aquel mueble. Por más estúpido que pareciera, se sentía segura escondida ahí detrás. Pero sabía que pronto tendría que salir, no aguantaría de pie, pegada a la pared, toda la vida. Un extraño calambre en el estómago le produjo unas fuertes náuseas, respiró profundo para deshacerse de la sensación y con la resolución de salir de su escondite, se asomó un poco. Sus ojos buscaron al pequeño por todos lados, sin encontrarlo pero la puerta estaba abierta de nuevo. Bueno amigos, hemos llegado al final. Si quieren que continúe esta historia déjenmelo en los comentarios para seguir subiéndola, y disculpen si soy un poco inactivo, es que últimamente he estado presionado en tareas de la escuela y quisiera que me dieran tiempo para seguir subiéndolas. Bueno amigos, muchas gracias por ver este vídeo, espero que se suscriban a este canal pequeño sin nada más, hasta el siguiente vídeo, os quiero mucho.